Sí, pero tenemos ahí un impasse que mientras tanto se han visto muchas veces que hay una víctima. Claro. O sea, yo he visto muchísimos casos que al final está esperando a que la justicia actúe y pasa eso. Yo te puedo decir una cosa, como detective es cierto que muchas de estas mujeres que están desamparadas al final tienen que intentar tener un testigo privilegiado, que en este caso es una persona que les siga y que realmente vean si tienen una orden de alejamiento, que la persona se acerca, porque no puedes tener una pareja de la Guardia Civil o un grupo de la Policía Nacional detrás viendo cómo realmente se salta la orden de alejamiento. Entonces, lo que entiendo aquí es que ahora mismo tiene un desamparo hasta que salga ese juicio y por otra parte pues necesita ayuda y la ayuda pues evidentemente no la tiene. Casi 10 centímetros. Una persona que lleva eso en el bolsillo está preparado para actuar en cualquier momento y en este caso pues estaban esperando en la puerta. Es más que evidente que hay una premeditación y aparte ya no vamos a entrar en una No, y aparte las amenazas previas. Claro. O sea, que es que fue una persecución realmente. O sea, no es llego, como, tengo un problema contigo, discuto y acaba como acaba. No, es que llevaban meses Y que son lo que es conocidos. intentando acorralar a mi hermano y a su novia. Que son conocidos por la policía. A mí lo que no me cabe en la cabeza, porque todavía entiendo que en esta época, en estos tiempos, pues hay muchas formas de hacer las cosas y muchas formas de actuar. Pero entiendo que son viejos conocidos de la policía en el municipio, ¿verdad? Son personas que ya tienen sus antecedentes y tenían un historial delictivo. Entonces, esa forma de actuar entiendo que no es como debería de ser y deberían que haber llamado o más efectivos o actuar de otra forma. Vamos, que eran 8, ¿eh? Hola Antonia, buenos días. Desde aquí un saludo, sobre todo a toda la familia. Y bueno, conozco bastante el caso porque realmente estuve en contacto con Paco, estuvimos trabajando, digamos, en repasar el caso, viendo qué pudo pasar. Y como bien decía mi compañero Juan, ¿qué pudo fallar? Se sabe que evidentemente la policía en ese caso no estaban preparados, la policía de domicilio tuvo que bajar desde Sevilla y fue un poco un sinsentido porque llegó tarde, en la escena del crimen no se sustrajo el material que se tenía que haber sustraído en ese momento y tampoco se recabaron esas pruebas que hacían falta. Entonces se llegó tarde, se hizo mal y hablamos de mucho tiempo y es muy difícil poder reabrir un caso así, aunque ya evidentemente ya no se puede, pero el hecho de poder investigar y saber quién es el culpable era un poco difícil ya. Bueno, pero como yo no he parado, aunque hayan cerrado el caso. No, claro, evidentemente. 2 o 3 días antes que la fiscal tenía preparado que tenían que venir 3 a declarar y la jueza ya hoy trago, se había retirado y la jueza a mí no me da la cara. Vamos a Carlos, contar el tema es cómo la justicia, yo creo que la sensación de que no ha podido hacer nada por esta familia en el sentido de que ha habido 2 juicios. Eso. Hay un primer juicio en el que 3 delincuentes habituales de la zona, que había indicios contra ellos, quedan absueltos de aquel caso. El padre se tiene que infiltrar en los estratos más bajos de Jerez para intentar aportar luz en el caso. Hay mucha gente que no lo sepa. Aporta 12 cintas de 90 minutos con grabaciones que llevaba él, micro ocultos que llevaba él, para intentar aclarar el caso. Se vuelve a juzgar con todos los indicios aportados por la familia, que lo tiene que hacer la policía, que para eso está, y vuelven a quedar absueltos. Es decir, que ha fallado para que en una gasolinera ocurra algo así. Pero pasa exactamente igual. Las pruebas cuando son lícitas, en este caso, no es una persona que está habilitada para investigar, pasa exactamente igual que con Marta del Castillo. Tú estás entregando unas pruebas que al final, aunque seas un policía que intentes ayudar a la familia, esas pruebas, si tú lo haces con un carácter privado, pero no estás habilitado para ello, no lo van a admitir a trámite. Claro. Entonces ese es el problema. Claro. Yo estuve hablando con Paco, nos sentamos, me explicó que él se estuvo infiltrando en los bajos fondos. Me explicó también que pudo incluso estar dentro de un edificio, en un piso, donde hicieron una redada y lo conocieron, incluso la policía lo reconocieron y le dijeron salte por la puerta de atrás. O sea, llegó hasta todo lo que se pudo hacer y el hombre evidentemente pues, estuvo trabajando. Claro, o sea, que él incluso recibió hasta amenazas por eso. O sea, es que lo digo porque habrá muchos andaluces que ahora mismo lo estén viendo y a lo mejor algunos, aunque este caso tiene 29 años de historia, pero puede ser que no lo conozcan. O sea, hablamos de un padre que llega incluso a camuflarse entre el mundillo de la droga, lógicamente, porque se pensaba que los delincuentes y los asesinos que habían acabado con la vida de Juan Holgado pertenecían a ese mundo, y llega a camuflarse, incluso se disfraza para hacerse pasar por uno de ellos, ganarse su confianza y conseguir así, bueno, pues grabaciones y pruebas contundentes para él poder demostrar quién eran los asesinos de su hijo. Y él, en todo ese periplo, fue hasta amenazado de muerte. Es una familia que lo ha hecho todo pero por grabaciones realizadas por personal no homologado.
recogen 23 huellas en el lugar de los hechos. Quiero decirte que es verdad que tenemos que verlo con el prisma de la España entonces, donde no había cámaras de seguridad, donde los medios a lo mejor para obtener identidades a partir de huellas eran diferentes, pero oye, ha habido muchas investigaciones que se han retomado con el cabo. Yo creo que aquí la segunda solución, la que se produce a partir de las pruebas que ya presenta el padre, es la que yo creo que hace que, desde el punto de vista de la policía... Sí, él llegó bueno, apretó tanto la situación que incluso fue llegando, llegó a Madrid, fue caminando a Madrid. Bueno, se fue andando el padre de Jerez a Madrid, se fue andando justo cuando iba a prescribir el caso 20 años después, para decir, por favor, que el caso de mi hijo no se cierre. O sea, esto es el caso de un padre, de una familia entera, coraje. Padre coraje, madre coraje. Recordemos, Ana, porque yo creo que, que el término padre coraje, madre coraje se acuñó a partir de...